Juan capítulo 15, versículo 18 al 27. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Tome su asiento, hermano, hermana. En esta noche, Dios nos bendecirá, Dios nos ayudará en cualquiera que sea nuestra necesidad. Mire, lo maravilloso de la palabra de Dios es esto: que el Señor primeramente consuela los corazones de los hombres y de las mujeres, en sí consuela el corazón en general, y después de darle consolación, comienza a hablarle acerca de las cosas que vendrán. Pero como ya está el consuelo puesto en el corazón, quiere decir, hermano, hermana, que debemos de vivir confiados. El Señor Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, acordémonos ahí en los primeros versículos del capítulo 15, comienza a hablar de una manera maravillosa en la cual Él se hace presente. Les dice: yo aquí estoy con ustedes, no teman, yo estoy con ustedes. Y el Señor les hablaba siempre de no separarse de Él por ningún momento, que siempre lo tuvieran presente en todas las cosas, estuviese bien, que estuviera Él ahí presente. Y si las cosas estaban mal, pues también que su Señor estuviese presente ahí. Y aquí en este versículo 18 que leemos, les habla acerca de que ellos van a ser aborrecidos. Por eso pónganse a pensar, si en un principio el Señor les habla que si ellos están en Él y permanecen en Él, todas las cosas estarán bien. Pero aquí les comienza a hablar acerca de las cosas que les van a acontecer. Pero acordémonos una vez más: cuando la consolación ya está en nosotros, hay que seguir confiando. Ahí en los versículos finales, los del versículo 25 al 27, ahí habla acerca de la promesa que Él enviaría, la promesa del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo viniese a ellos, entonces ellos estarían bien. No habría por qué preocuparse, por qué atemorizarse. En cierta manera el Señor les hablaba acerca de todas las cosas que les acontecerían, como diciendo el Señor: eso a mí me aconteció, a vosotros también les va a acontecer lo mismo. Y el Señor les recordaba: ¿se recuerdan que yo les había hablado estas cosas antes? Por eso vean, nosotros lo estamos leyendo, pero veamos ese diálogo que el Señor tuvo con sus discípulos. Si antes ya les había hablado de estas cosas, quiere decir que ellos ya las debían haber tenido presentes. Aleluya. En el momento que el Señor se las recuerda, era para que ellos dijeran: Señor, ya no lo dijiste, estamos preparados, Señor. Y que de esa manera ellos se fueran fortaleciendo más y más en el Señor. Ahí les habla acerca de que van a ser aborrecidos. El Señor les dice: a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, a ustedes no han sido aborrecidos aún todavía, pero deben de estar preparados.
¿Qué clase de aborrecimiento iban a recibir, hermano, hermana? Según ahí lo dice en el versículo 19, si fuereis del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Y han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿En qué tenían que enfocarse ellos entonces, hermano, hermana? Nosotros decimos que Él es la palabra. Amén. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que produce la palabra en nosotros? Según les habla de que ellos iban a ser odiados, de que ellos iban a ser perseguidos y que ellos iban a ser rechazados. ¿Por causa de quién? De Él. Por eso vea una vez más, ¿será, hermano, que si amamos al Señor de verdad, si lo amamos? ¿Qué tanto lo amaremos? ¿Será que si estamos dispuestos a sufrir? Pero como siempre le digo, tomémoslo así, que lo que nos está aconteciendo estamos sufriendo por seguirlo a Él. Vémoslo así, tomémoslo así de esa manera. Esto nos debería de causar desaliento o ánimo si estamos en Él. Según dice el Señor, vosotros me llamáis que yo soy vuestro maestro. Más adelante lo vamos a leer porque esto ya les había hablado el Señor antes. Por eso le dice, si con el maestro hicieron esto, ¿cuánto más con ustedes? Amén. Por eso vea, si nosotros lo vemos así de esa manera, si hubiéramos sido nosotros, Señor, pues si es así, no conviene seguirte. Mas Él ya venía preparándolos desde un principio para cuando acontecieran todas estas cosas. Entonces, en el momento que se acercan a esas cosas que van a acontecer, ellos ya no podían retroceder, ya no podían hacerse a un lado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ya no se podían hacerse a un lado ellos? ¿O por qué ya no podían retroceder? ¿Verdad que le he venido diciendo, o la Biblia dice, en el principio Dios puso su mirada en nosotros? En el momento que el Señor pone su mirada en nosotros, algo causó en nosotros. Y desde el primer día que lo oímos, no dejamos de escucharlo. ¿Por qué será que no dejamos de escucharlo? Porque en cierta manera Él nos amó primero a nosotros y nos ha mostrado el amor, y el mismo amor que Él nos ha dado, ese amor se vuelve para con Él. Por eso veámoslo así, estamos enamorados de Jesús y de esa manera no podemos separarnos ya de Él. Por eso, aunque nosotros llegásemos a sufrir por causa de seguirlo a Él, esto no nos va a debilitar, al contrario, esto nos va a fortalecer más. Porque allí en el capítulo 15 dice que no debemos de separarnos de Él en ningún momento. En el momento de las pruebas, en el momento de las necesidades, es cuando más debemos de confiar nosotros en Él. Lea el versículo 18 una vez más. Si está hablando acerca de las cosas del mundo, acordémonos, en el mundo estamos. ¿Qué tantas enfermedades hay o qué tantas enfermedades vendrán en camino, mi hermano, mi hermana? ¿Y usted cree que estas enfermedades a los cristianos no nos vayan a llegar? Sí, hermano, hermana. Me ponía a pensar cuando estaba leyendo esto. Yo decía, Dios quiera que nunca lo escuchemos y Dios quiera que nunca lo hayamos dicho. Como reclamándole al Señor, Señor, yo he confiado en ti. ¿Y cómo es que yo me he enfermado, Señor? O puede llegar el momento que le reclamemos a Dios, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y que al final de todas estas cosas decidamos mejor no seguir en sus caminos. Porque si estamos sirviéndole y nos está aconteciendo todas estas cosas, pues ¿cuál es la diferencia entonces, hermano, hermano? Verá que nuestras conclusiones humanamente sí trataremos de encontrar una explicación.
Pero si el Señor nos lo muestra o ya nos lo ha mostrado desde, creo yo, desde que comenzamos, que el Señor nunca nos dijo que no nos iba a acontecer nada. El mismo Señor hablaba acerca de confiar en Él. Por eso si los discípulos para ellos era su maestro, era su Señor, ¿qué era lo que ellos deberían de hacer entonces? Ejemplos nos ha puesto la palabra de nuestro Dios. Pedro era uno de aquellos que siempre decían, Señor, yo siempre voy a estar contigo. Si es posible, hasta la vida doy por ti, Señor. Y todos sabemos que no fue así como él lo sintió. No fue así como él lo expuso delante del Señor. Vemos que vino la prueba delante de él. ¿Y qué pasó? Lo mismo que el Señor le había dicho a Pedro. Mejor no hables, no digas nada, Pedro. Mejor sigue confiando en mí. Pero acordémonos, ya la última prueba que el Señor le da es cuando él ya resucitó. El mismo Señor se dirige y le dice, Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Verdad que Pedro le dijo que sí? La segunda vez le preguntó y le volvió a decir que sí. A la tercera vez que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ya no le contestó que sí, ¿verdad? Amén. Señor, ¿tú lo sabes? Amén. Y sí lo sabía el Señor. Sí, amén. Por eso démonos cuenta nosotros, hermana, si amamos al Señor Jesús, debemos de estar dispuestos a todo. Debemos de estar dispuestos a todo. Le he venido diciendo, por ejemplo, hermana, vas a morir un día, vas a morir. Y qué bonito, qué glorioso y qué maravilloso sería que muriéramos por causa de Él. Si morimos por causa de Él, hay recompensa para nosotros. Por eso, hermana, Dios quiera que hasta este día no hayamos renegado contra el Señor. Dios quiera que nunca hayamos renegado contra Él. Porque se supone que si estamos en Él, es para que nos cuide, nos guarde y nos proteja. ¿Verdad que así sería nuestro entendimiento así? Pues si de allá me convertí al cristianismo para que me fuera mejor, y ahora que estoy en el cristianismo, me acontecen cosas peores que en el mundo no me acontecían. Por eso ahí hace la comparación o la separación, ustedes y el mundo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Como decir, yo fui aborrecido primero que ustedes. No se escandalicen, no se sientan mal. A mí me aborrecieron primero que a ustedes. Por eso vea, hermana, el Señor mismo, Él lo decía. Mi Padre y yo somos uno, Él decía. Yo en ustedes y ustedes en mí somos uno también. Así como el Padre y yo somos uno, así ustedes y yo somos uno también. Es como decir, si ustedes sufren, yo sufro también. Aleluya. Pero es difícil entenderlo. ¿Verdad que sí es difícil entender eso? Pero Señor, ¿por qué lo permites? Es que el Señor no permite nada. Nosotros somos los que estamos permitiendo todo esto. Por eso una vez más, hermana, Dios quiera que nunca hayamos renegado contra Dios. Que si estamos pasando por la más tremenda necesidad, que simplemente nos acerquemos delante de Él y le hablemos como siempre le hemos hablado. Señor, te alabamos y te glorificamos, te exaltaremos siempre. No importa en la condición, en la situación que yo me encuentre, porque sé que tú estás conmigo. Amén. Pero qué difícil, ¿verdad? Nos cuesta ser así. Por eso en este tiempo, hermana, es que debemos de tener mucho cuidado. A veces decimos, ¿cuántos en realidad en el mundo entero lo han recibido ya? Miles, millones de personas han recibido ya al Señor Jesús. Pero puede que a causa de lo que está aconteciendo, por causa de lo que está aconteciendo allá en el mundo, por causa de eso,
muchos, hermana, mejor le dieron la espalda al Señor. ¿Sabe por qué? Si estoy en Él, yo confío en Él, ¿y por qué me ha acontecido eso a mí? Por eso, vean, la Biblia nos explica todo lo que nos va a acontecer a nosotros. Y en este caminar estamos a tiempo de tomar una decisión. O retrocedemos o seguimos. Pero como siempre digo, hermanos, si ya estamos adentro, mantengámonos dentro, continuemos hacia adelante. Aleluya. El Señor nunca engañó a sus discípulos, el Señor les dijo la verdad. Todas estas cosas que estamos leyendo aquí en este capítulo 15 que estamos leyendo, el Señor le dice, yo ya se los había dicho antes. Ya se los había dicho antes. Ya nos había dicho el Señor que íbamos a sufrir, o no nos lo había dicho ya. Quiere decir, hermana, que nosotros no nos preparamos, pero el Señor nos dijo que íbamos a sufrir. Puede ser que vayamos a subir de aquí hasta el final, pero no por eso, hermano, me dice, Señor, ¿por qué? Las respuestas aquí están. Ya no necesitamos preguntarle nada. Aquí está todo lo que nosotros queremos saber. Mire, dice una vez más, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si vosotros fueres del mundo, el mundo los amaría a ustedes. Pero como no son del mundo, dice, hermana, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Como diciendo, hermana, yo sufrí, yo padecí. En nuestro lenguaje sería que el Señor dijera, si a mí me aconteció esto, ¿quién eres tú para que no te acontezcan a ti? O sea, tenemos que poner en orden nuestra mente, que nuestra mente no se vaya por otros caminos que no son los correctos. Que nosotros, hermana, aunque estemos sufriendo, sigamos confiando en Él. Porque Él prometió estar con nosotros. ¿Cuándo iba a estar con nosotros? Siempre iba a estar con nosotros. Por eso, hermana, qué triste, qué lamentable sería que si ya nos hemos enfermado por causa de esto y por causa de esto, culpemos a Dios. Y le reclamemos a Dios. Y digamos, Señor, ¿por qué lo permitiste? Es el peor error que cometeríamos. Aleluya. Humanamente, puede que sí lo hagamos. Pero Dios, hermana, inmediatamente nos hace recapacitar. Y sabemos que contra Dios no podemos recriminarle nada. No le digo que debemos de aceptarlo todo lo que venga. Pero si es por servir a Él y por causa de Él, pues bienvenido. Aleluya. Según dice allí en el versículo 19, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué entiende con eso, hermana? ¿Qué entendemos con eso? Mire, leámoslo por partes. Dice el Señor a sus discípulos, acuérdense de la palabra que yo les dije, o que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Según, ¿quién es el siervo? Nosotros. Nosotros somos los siervos. Y el Señor dice, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién es el Señor? Él. Y ahí más adelante dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
¿Por qué nos perseguirán, hermano, hermana? Si han guardado Dice el Señor, a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, veámoslo así. El Señor estuvo aquí en la tierra. Sufrió, padeció. ¿Verdad que sí? Amén. Y murió. Y después de morir, ¿qué aconteció? Resucitó. ¿Acaso Dios lo abandonó? Y dijéramos, ¿por qué Dios permitió todo eso? ¿Qué no dice Pablo que todas las cosas nos ayudan para bien? Para los que estamos en Cristo nos ayudan todas las cosas para bien. Por eso veámoslo así, Dios y el Hijo. ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento en el Señor Jesús? ¿Por qué permitió tanto sufrimiento? ¿Acaso Dios no lo amaba? Amén. Ahora es el Señor Jesucristo y nosotros. ¿Por qué permitirá el Señor que suframos nosotros? ¿Por qué permitirá que suframos nosotros? O sea, vea, yo le aseguro que tardaríamos para contestar. Si preguntáramos por qué permite que suframos nosotros. Y también preguntémonos, ¿será que el Señor permite que suframos o somos nosotros los que estamos sufriendo? ¿Y por qué es que estamos sufriendo? O si el Señor habla, vosotros estáis en el mundo. Pero como no son ustedes del mundo, el mundo los aborrece a ustedes. Y les dice, sepan esto, que el mundo a mí me aborreció primeramente que a ustedes. El mundo los va a aborrecer a ustedes. Por eso siempre, cada día que Dios nos permite, vemos lo que está aconteciendo. Y eso lo tomamos de ejemplo. El Señor, ¿qué culpa tiene de lo que está aconteciendo, hermano, hermano? Mire, veámoslo así nosotros. Por más que luchamos nosotros para tener nuestros hijos en casa, a veces se salen, ¿verdad? Sin avisar. Y a veces a nuestros hijos les acontecen algo malo. Y nosotros como padres nos sentimos culpables. ¿Por qué nos sentimos culpables nosotros? O sea, lo que viene a nuestra mente, no los cuidamos, ¿verdad que sí? Pero a veces no somos culpables nosotros. Ellos son culpables. ¿Para qué hicieron? ¿Para qué salieron? ¿Por qué no obedecieron y se quedaron dentro? Por eso veamos nosotros, muchas cosas nos van a acontecer a nosotros. Por eso vea, le he dicho, por ejemplo, antes de que aconteciera todo esto, yo lo veo así y lo he puesto así. Si este mal que está aconteciendo, yo estoy en mi casa, bien tranquilo, bien feliz, bien contento, porque estoy seguro en casa. Pero de repente yo salgo de mi casa para acá y me acontece esto. ¿Cómo debo de tomarlo yo? Bien. Debo de tomarlo a bien. Porque por servirle a Él me aconteció esto a mí. Pero ¿qué pasa cuando esto me acontece y no por seguirlo a Él? O sea, son dos cosas diferentes. Es algo para ponerme a pensar yo mismo, ¿por qué me aconteció esto? Pero nunca, hermana, decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿O por qué lo permites? Por eso ve, el Señor dice, vosotros estáis en el mundo. Y como ustedes no son del mundo, el mundo los aborrece a ustedes. Y el Señor les recuerda, yo estuve en el mundo también, o estoy en el mundo, pero a mí me han aborrecido primero que a ustedes. Dice, ustedes son los siervos y yo soy el maestro, yo soy el Señor. Si al Señor lo aborrecieron, a vosotros también los van a aborrecer.
¿Cuál era la causa de que los iban a aborrecer a ellos? Por él. O sea, por él, por oír, por escuchar la palabra. ¿Por qué cree usted que los judíos lo querían matar a él? Vamos a leer otra escritura más adelante, donde el Señor les habla, aquí mismo lo dice, aquí más adelante lo vamos a leer también, de que dice, refiriéndose a los judíos, los judíos me aborrecen a mí, dice. Si yo no hubiera venido, no hubiera acontecido nada de esto. Amén. Y si yo no les hubiese hablado la palabra, pues ustedes no estarían en peligro tampoco. Pero por causa de la palabra, yo he sido aborrecido. Y ustedes por guardar mi palabra van a ser aborrecidos también. Por eso vea, hermana, estamos en un tiempo que puede ser que no es que le diga que Dios nos va a probar. El mundo nos va a probar y el mundo nos va a decir, eres mío, a mí me perteneces. Por eso este tiempo en el que estamos viviendo se presta para que aún nosotros los cristianos tomemos una decisión. O pertenecemos al mundo o pertenecemos al reino de los cielos. Ahí es, hermano, cuando nosotros mismos vamos a ser probados en sí mismos por el mundo, no por Dios. Porque Dios no prueba a nadie, dice la palabra. Dios no prueba a nadie. Amén. El Señor dice que Él nos eligió, Él nos escogió a nosotros, nos sacó del mundo para que nosotros le sirvamos a Él. Y el Señor nos habla acerca de todas las cosas que nos van a acontecer. Pero aún sabiendo todas estas cosas, Señor, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, no importa lo que venga. O si eso es lo que Dios nos quiere causar en cada uno de nosotros, darnos esa confianza, esa seguridad. Por eso, vea, leíamos ahí en el capítulo 16 y 33, donde Él habla que mientras que estemos aquí en la tierra, aflicciones vamos a tener. Pero Él habla que dice que confiemos. Amén. Y es lo que menos, hermano, lo que más nos cuesta confiar. ¿O no cree usted que eso es lo que más nos cuesta confiar? Lucha. Sí, hermano, es lo que nos ha costado en este tiempo, confiar. Yo siempre le digo, hermano, si Dios no nos sana, si Dios no nos saca de aquí, ¿quién nos va a sacar? Si nuestra única esperanza es Él. Amén. Así es. ¿En qué más podemos esperar? ¿En qué nos podemos refugiar? No hay nadie más. Mire, sigue diciendo ahí, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán. ¿Qué les harán, hermano, hermana? ¿O qué le harán, hermano? Diga, ¿a poco eso me va a acontecer? Pues sí, hermano. Amén. Y todo por servirle a Él. Y debe sentirse orgulloso, hermano, hermana. ¿Usted cree que el Señor no se sintió orgulloso de que Dios lo escogió para ser dado en rescate por nosotros? Sí, hermano, hermano. Fue un privilegio para el Señor y ese privilegio nos lo ha dado también a nosotros. Nos escogió. ¿Para qué nos escogió? Para todo. Mire, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Imagínense, hermano, hermana, si el Señor no les hubiese hablado todas estas cosas, tanto a los discípulos, tanto a los judíos, estarían muertos. ¿Se recuerda cómo dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué será nuestro deleite el pecado? Pero cuando el Señor viene y les dice, oye, eso está mal lo que tú estás haciendo. ¿Y quién eres tú? Le decía. ¿Quién eres tú para venir a decirnos lo que es bueno y lo que es malo? Nosotros ya sabemos quién era, pero ellos no lo sabían.
Y todo esto ha estado aquí para que nosotros lo tomemos y entendamos, hermano, hermana. Por eso nosotros, hermano, hermana, debemos de proseguir, no importa lo que nos vaya a acontecer. Pero yo le aseguro que Dios no lo va a permitir. Por eso nosotros debemos andar astutamente. Se recuerda el Señor que dice que debemos ser como las serpientes astutas, ¿verdad que sí? ¿Cómo son los, por ejemplo, cómo dice las palomas? ¿Cómo son las palomitas? Bien mansitas. Mansos, pero astutos como las serpientes, dice, ¿verdad? Por eso, vea, hermano, tenemos que darnos cuenta por dónde andamos nosotros. Aleluya. Malo que dijeras, el Señor nos dijera ahorita, hijo, haz esto, yo quiero que lo hagas, y te aconsejó, bueno, pues el Señor te envió por ahí. Pero a veces nosotros tomamos decisiones no correctas. Por eso, hermano, hermana, nunca debemos de poner nuestra mente y decir, Señor, ¿por qué? Ya no le preguntemos por qué. El Señor ya nos ha dado las instrucciones para que nosotros prosigamos hacia adelante. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Imagínense, hermano, hermana. Siempre podemos sacar muchas conclusiones. ¿Alguna vez ha pasado usted por la calle y en ciertas casas tienen perros por ahí, verdad que sí? Hay perros bravos y perros no bravos, mansos, ¿verdad que sí? Pero aún el manso, y si usted pasa tranquilamente, no le hace nada, ni le ladra. Pero si usted pasa y comienza ahí a molestar. ¿Qué pasa? Muy insolente. ¿Cómo estaban los judíos cuando el Señor vino? Así. Pero cuando el Señor comenzó a hablarles acerca de su pecado, ¿Les molestó? ¿cómo se pusieron? Bravos, ¿verdad que sí? Por eso el Señor dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tiene excusa por su pecado. El que me aborrece, dice a mí, ¿qué dice? 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero, mire, pero, hermana, pero ya estamos a punto de salir. Ya nos hace falta poquito. Mire, hermana, veámoslo así. Si ya sufrimos tanto, hermano, pues ¿qué nos cuesta sufrir un poquito más? Ya estamos más cercas que cuando comenzamos. Mire, me ponía a pensar. Por allí escuchaba, ya no sé ni cómo se le llama, cómo se le dice. Pero alguien contaba por ahí. Dice que era un tiempo de lluvia. Y me acordé porque en tiempo de lluvia es cuando las ranas salen, ¿verdad? Que sí, hay muchas ranas en tiempo de lluvia. Dice que 3 ranitas iban por ahí caminando, muy tranquilas. Y de repente dice que las 3 ranitas cayeron a un pozo, hondo, profundo. Y dice que las ranitas brincaban y brincaban y brincaban y no lograban salir. Casi salían, pero les faltaba poquito nomás. Dice que de tanto intento que intentaron, brinque, 2 lograron salir y una no. Pero las otras 2 le decían, tú puedes. O sea, la animaban, la motivaban para que siguiera brincando. Y dice que de tanto estar insistiendo, la que estaba adentro como que perdió toda esperanza. Como diciendo, ya hice todo lo que tenía, ya luché y no he logrado salir. Pero las otras desde ya le gritaban, brinca. Sigue brincando. Y siguió brincando. O sea, siguió insistiendo y esa ranita salió. Gloria a Dios. Vea, hermano, ¿por qué cree usted que el Señor hablaba muchas veces por parábolas? Para que entendieran
¿Por qué cree usted que el Señor hablaba por parábolas? Amén, amén. Ya hablaba de hechos que ya habían acontecido, hechos que estaban por acontecer. Que miraban ahí. Pero el propósito era de animar, de motivar para que prosiguieran hacia adelante. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor en esta escritura que les está hablando a sus discípulos? Les habla acerca del sufrimiento. Él les dice, yo soy el Señor, vosotros sois los siervos. Si al Señor hicieron todo lo que tenían que hacer, nosotros sabemos lo que le aconteció a Él. O sea, los judíos se enfurecieron contra Él. Y ahora les iba a acontecer a ellos. Pero el Señor ya venía tratando con ellos acerca de todas estas cosas. Por eso vea cuánto tiempo ha tratado el Señor con nosotros. Por eso siempre le digo, mire, este tiempo son cruciales, como se dice en ocasiones, ¿verdad? O sea, son malos. Porque hoy más que nunca es cuando nosotros debemos de estar, hermano, hermana. O si en cierta manera el mundo nos está estremeciendo. El mundo la trae contra nosotros. Porque el Señor dice, vosotros no sois del mundo, pero estáis en el mundo. Y el mundo los aborrece a ustedes. Por eso todo lo que acontezca en el mundo, no estamos excepto nosotros de que no nos puede llegar a nosotros. Somos los más cercanos a que nos acontezca todo esto. Y lo que el Señor busca en nosotros es que no reneguemos contra lo que está aconteciendo. Le digo que el peor error que podemos cometernos es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿O por qué lo permites? ¿O por qué no haces nada? El Señor habla en el versículo 25 al 27. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vosotros vas a dar testimonio acerca de mí, porque vosotros habéis estado desde el principio conmigo. No te des por vencido, hermano, no te des por vencido, hermana. Sigamos hacia adelante. Yo le decía en estos días, por ahí nos vamos. Hay muchas iglesitas así como la nuestra. Aleluya. 2, 3 peloncitos también nomás. Se va para allá, lo mismo también. O sea, ¿qué es lo que nos está aconteciendo a nosotros, hermano, hermano? Nosotros debemos de sentirnos orgullosos porque el Señor dice, yo los escogí del mundo a ustedes. ¿Con qué propósito nos escogió el Señor? ¿O para qué nos escogió el Señor? ¿Para qué? Amén. Para que en medio del sufrimiento nosotros digamos, sí, Señor, sí podemos, Señor. Pero una vez más, el mundo nos está venciendo. El mundo nos está venciendo. Mire, leamos otra escritura. Acuérdense, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, ya no me diréis nada ni me preguntaréis nada. El mismo Espíritu, Él les declarará todas las cosas y les dirá todo lo que vosotros debéis de hacer. Por eso ya no le pregunten nada a Dios, hermano, hermano. En el mundo estamos. Si ya no quieres sufrir al Señor, ya estoy listo, ven por mí. Pero yo como le digo, hermano, ¿qué tanto nos queda ya? Amén. Ya nos queda poquito. Así es, aleluya. Mire, leamos lo que dice en Juan capítulo 13. Según el versículo 20 que leemos aquí, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si tu Señor, mi hermano, mi hermana, sufrió, ¿cuánto más nosotros, hermano, hermana? Mire, capítulo 13. Leamos del versículo 13 Vosotros me llamáis maestros. al versículo 17.
vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, hermano, hermana, el Señor pone estos ejemplos maravillosos para que nosotros nos demos cuenta del ejemplo que el Señor nos ha puesto a nosotros. Se recuerda, parece que es en Mateo 7, 20 y algo por ahí, comienza a hablar de lo que es la ley. Y el Señor les enseña lo que era antes, cómo era antes. Pero dice, desde hoy en adelante las cosas van a ser diferentes. Y el Señor nos dio ejemplo. ¿Qué no hicieron con el Señor? ¿Acaso el Señor se vengó contra sus adversarios? Él sufrió. Él lo golpearon. Él hicieron lo que tenían que hacer. Pero dice que Él no hizo nada, ni abrió su boca ni para maldecirlos, ¿verdad que no? Ahora nos cuesta eso a nosotros o no nos cuesta. Y la pregunta sería, ¿por qué nos cuesta? ¿Qué ejemplo no nos ha dado el maestro? Por eso el Señor nos tiene como sus alumnos. Se supone que el maestro está para enseñarnos. ¿Y qué es lo que espera el Señor, hermana? ¿Que aprendamos o que nos quedemos ahí? O sea que debemos de aprender. Entonces vea lo que estamos viviendo. ¿Sabemos lo que debemos de hacer o no sabemos lo que debemos de hacer? Sí, hermanos, sabemos lo que debemos de hacer. Que no lo queramos hacer es otra cosa. Pero dice el Señor, hermana, vosotros me llamáis maestro y Señor. Como decir, ¿por qué me llamas maestro y Señor? ¿De verdad soy tu maestro, soy tu Señor? Dejemos a los discípulos a un lado. Que el Señor nos diga en este momento, ¿de verdad soy tu maestro, soy tu Señor? ¿Cuál será nuestra respuesta? Sí, Señor. Porque no estamos por querer estar solamente aquí. Estamos porque lo hemos sentido de todo corazón. Y el propósito de Dios, hermana, es ayudarnos en todas nuestras necesidades. Para que de esa manera nosotros demos testimonio acerca de Él. Por eso el Señor dijo, no, cuando yo me vaya, vosotros no vais a estar solos. Ahí lo leíamos en el versículo 25 al 27, hermana, de Juan capítulo 15. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él les va a declarar todas las cosas y les enseñará todas las cosas. Por eso ve, la palabra nos dice qué es lo que debemos de hacer en estos tiempos. Sabemos lo que debemos de hacer. Imagínense que el maestro nos ha dado instrucciones y no las hacemos. Entonces no somos buenos alumnos. Así es. ¿Verdad que sí? Imagínense, por ejemplo, en las escuelas que un maestro esté y que todos los alumnos reprueben. Reprobarán 2 o 3, pero no pueden reprobar todos. ¿Verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros queremos ser reprobados. Por eso, hermano, nos está enseñando el maestro, no nos está enseñando el maestro. Dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, hablando de sí mismo. Yo no soy mayor que el Padre, Él me envió y Él es mayor que yo, dice. Como diciendo, no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre y hago las cosas que a Él le agradan. Por eso nosotros, hermanos, busquemos hacer cosas que le agraden a nuestro Maestro. Amén, amén. Ese es el propósito de nuestro Dios, hermano.
Por eso es importante de que nos demos cuenta qué es lo que está haciendo la palabra en nosotros. Amén, amén, aleluya. Dios ha sido bueno, mi hermano, mi hermana. Sí, amén. Lea una vez más ese versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué cosas, hermano, hermana? Esas cosas que me enseñó. Es que el Señor no les dice, a ver, hagan lo que pienso yo. Así no les dijo él. El Señor hace primero las cosas y como decir, ya te las enseñé, pusiste esa atención, presta atención, mira lo que yo hago. Ahora te toca hacerlas a ti. Si estas cosas hace, dice, bienaventurado seréis si las hicieres. Si eres, amén. Por eso ahora nos corresponde a nosotros, hermanos, actuar, hacer, para que de esa manera una vez más estemos fortalecidos en la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Por eso veamos, hermano, Dios nos tiene para que hagamos diferencia. Dice, vosotros vas a hacer diferencia en el mundo. Porque ustedes tienen pleito contra el mundo. Porque el mundo los aborrece a ustedes. Por eso le decía en estos días, en estos meses que hemos pasado todo esto. ¿Usted cree que lo que está aconteciendo afuera porque somos cristianos nos está respetando? Yo creo, ¿no?, que hacemos cuenta, creo que más cristianos han sido contagiados que el mundo. Porque el mundo usted lo ve por ahí, hermano, que ni siquiera carga y anda muy tranquilo. ¿Verdad que sí? Y nosotros que andamos acá con esto, nos está aconteciendo eso. ¿Verdad que sí? Porque el mundo se aborrece. Sí, pues eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que estamos en el mundo, hermana, y el mundo nos aborrece a nosotros. Aleluya. En el versículo 20 que leíamos allá en el capítulo 15, el Señor habla también que si Él no hubiera dicho estas cosas o estas palabras, pues no habría por qué preocuparse los discípulos. Porque acuérdense, como se dice, el lobo se levantó y cuando se levanta el lobo, pues hay que huir, ¿verdad? Así es que ahora los discípulos iban a andar en medio entre lobos. Así dijo el Señor que una vez los iba a enviar entre lobos, ¿verdad que sí? Pero dijo que ellos tenían que tener valor. Mire lo que dice en el capítulo 9, hermano. Juan capítulo 9. Ya que hemos leído aquí en el capítulo 13, donde dice el Señor Jesús, hermano, era que se acordaban de la palabra que les había dicho antes. Y ahora acordémonos que dijo el Señor, si yo no les hubiera, o si yo no hubiera venido, les hubiera hablado estas cosas, pues no había ningún problema. Todos en el pecado, ¿y cuál es el problema? Pues todos estaban en el pecado. Pero cuando el Señor viene y les abre los ojos, o nos abre los ojos, ya nos dimos cuenta que así no se puede. Y ahora por conocer las cosas que no le agradan a Dios, entonces ya hay restricciones para nosotros. Pero antes no, ¿verdad? Andamos como queramos andar nosotros, pero ahora ya no se puede así. Por eso el Señor, en el mundo estás, ándate con mucho cuidado en el mundo, porque el mundo busca echarte en cualquier momento. Mire el capítulo 9 de Juan. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano, hermana. En el versículo 35 al versículo 41. Aquí habla acerca de algo maravilloso que el Señor hizo. Por eso el Señor hizo una obra maravillosa en usted, hermano, hermana. Y por causa de esto, el mundo nomás lo está acechando a ver en qué momento usted se descuida. Y por más que usted diga, ando bien preparado, estoy bien listo, no, el mundo también está listo. Mire lo que dice versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo,
creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuereis ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si el Señor no les hubiera dicho estas cosas, hermano, hermana, ellos no hubiesen preguntado, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Porque según ellos decían que este hombre había sido en cierta manera ciego porque había pecado. Por eso ahí al comenzar el capítulo 9 comienzan a decir al Señor, que dice, Señor, ¿quién pecó este o sus padres? Amén. A veces se considera así que porque estaba en cierta problema era porque había pecado. Y el Señor les dice, hermano, no pecó él ni sus padres pecaron, sino eso es para que la gloria de Dios sea glorificada. Por eso vea, hermano, hermana, el Señor nos ha puesto para exhibirnos. En cierta manera, para decir, en medio de la prueba, la lucha y la necesidad, yo sigo confiando en Él. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere que nosotros confiemos. Se recuerda que hace tiempo le decía, hermano, ¿usted sabe de qué va a morir? ¿Verdad que no sabemos? No sabemos. Yo entendí, hermano, de aquella ocasión cuando Eliseo muere. ¿Se recuerda de qué murió Eliseo? De una enfermedad. Estaba enfermo y murió. Y dijéramos, pero ¿cómo es que Dios no lo sanó? ¿Por qué permitió que muriera enfermo? Es que así es nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no lo sanaste? Puede ser que al final alguien de nosotros muere enfermo y decir, Señor, ¿por qué no lo sanaste y te lo llevaste? Es que no es así como nosotros creemos, hermanos, como nosotros pensamos. O si el Señor dice, yo, el Señor y el Maestro, sufrí, y si yo sufrí, vosotros vas a sufrir también. Pero vea una vez más, hermano, cuando ya estás dentro, ya no te puedes salir. Por más que quieras salirte, ya no puedes. A menos que solamente hayas estado pantallando que estabas dentro. No has sentido nada. Entonces sí, puedes salirte. Pero aún en medio del sufrimiento, no, yo sigo hacia adelante, yo sigo hacia adelante. Eso es lo que Dios busca en nosotros, hermano, que nosotros certifiquemos acerca de quién es Él. Por eso vea, hermano, hermana, nosotros podemos entenderlo claramente. Si antes que viniera el Señor Jesús, se dice que ya lo que era el Viejo Testamento ya estaba. Según en Isaías 53 habla y dice lo que le iba a acontecer a él. Él ya sabía lo que le iba a acontecer. Por eso él decía, tiene que acontecer primeramente lo que está escrito acerca de mí. Él ya sabía. Ahora por la palabra nosotros ya sabemos a lo que estamos expuestos nosotros. Por eso cuando las cosas acontezcan, el Señor nos dijo la verdad o no nos dijo la verdad. Entonces no podemos decir, Señor, ¿por qué no me dijiste? Sí, nos avisó el Señor. Por eso, hermano, hermana, ya está en nosotros si continuamos o no. Pero yo quiero seguir hacia adelante. Aleluya, amén. Yo sé que no va a ser eterno aquí en esta tierra. Nadie es eterno. Yo me quiero ir con Él. Todos nos queremos ir con Él, hermano, hermana. Por eso seamos, ¿cómo se dice la palabra? Seamos sabios en esto, hermano. Mire, terminamos ahí en Mateo capítulo 5. Imagínense, todas estas enseñanzas las recibieron los discípulos. Mire, ellos tuvieron la oportunidad de desaparecerse
En el momento cuando el Señor Jesús va y lo apresan allá donde se encontraba orando con sus discípulos, hermano, hermana, que de repente llega un ejército para tomarlo preso y llevarlo ya, hermano, para hacer lo que iban a hacer con él. En ese momento se les presentó la oportunidad a sus discípulos, porque todos corrieron, todos lo dejaron solo. Uno se iba de lejos observando lo que estaban haciendo con él, pero tuvieron la oportunidad de desaparecerse, pero al final se volvieron a reunir. Amén. Y aún después que el Señor muere, pues por ahí estaban, olvidados de lo que el Señor les había dicho, que le era necesario morir, pero al tercer día resucitar. Allá estaban encerrados, se llegó el tercer día y allá se encontraban todavía. No creyeron a la palabra que les había dicho. Pero aún así, hermanos, Dios los volvió a tomar en sus manos y volvió a confiar en ellos. Vean qué ejemplos maravillosos nos pone Dios por medio de su palabra. No para que nosotros hagamos lo mismo, no para que no cometamos los mismos errores de ellos. Por eso el Señor decía, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer a ustedes mismos. El Espíritu los convencerá a sí mismos. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 5. Ahí en ese capítulo 5 habla acerca de todas las cosas que les acontecerían a quienes, hermano, hermana. Y dice que debemos sentirnos dichosos, porque es un privilegio, hermano, hermana. Mire, yo creo que en nuestro tiempo que estamos viviendo, nadie va a venir a decir, tú porque honras a Jesús, recibe esto, ¿verdad que no? Y no creo que lo vayan a hacer. Pero son golpes de imaginación solamente, y la imaginación como que nos hace retroceder. Y eso no nos debe de acontecer, hermano, hermana. Ahí en su casa lea desde el versículo 1 del capítulo 5. Ahí habla acerca de todas las cosas que les acontecerán a todos aquellos, hermanos, que de verdad les sirven al Señor de todo corazón, porque se gozarán y se alegrarán de todo lo que les va a acontecer. Ya tiene versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué necesitan más, hermano, hermano? ¿No es suficiente eso? ¿Necesitamos algo más? ¿Verdad que no necesitamos nada? Solamente, hermano, como siempre digo, pida al Señor que le ayude. Ya nos ayudará. Lo que Dios quiere, hermano, hermana, es que no nos olvidemos que nosotros no venimos a Él, no lo escogimos nosotros a Él. Él nos llamó, Él nos escogió a nosotros. Para que nosotros, hermano, contemos todas las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que de esa manera podamos proseguir gozosos y alegres. Gozosos y alegres. Lea, hermano, hermana, se lo leo una vez más.